Amigos, amigas, estamos aquí entrando en 30 y 40 porque nos corretean de aquí de donde grabamos. Pareciera que nos cobran por hora o algo así, porque bueno, pues la cuestión es que como dicen los gringos, time is money. Entonces, bueno, pues estamos aquí en una emisión más. Yo soy Rafa Martínez. Recuerden que bueno, pues estamos en contacto en los comentarios. Ahorita me gustaría saludar a todos los que estas semanas estuvieron acá con nosotros, y por acá tenemos a nuestro querido amigo Alberto Cerón, con mucho gusto, saludándolos una emisión más de este programa cómico, mágico, musical llamado En 30 y 40. Muchísimas gracias por todos aquellos que nos han pues nos han contactado, nos han escrito, nos han hecho saber todas sus inquietudes, comentarios, todo. Ver, sí, gracias. Y pues recuerden, así como lo dijeron, sí, nos están ya apresurando aquí en el estudio, que por cierto, si quieren hacer una grabación, ya sea de algún streaming, algún video musical, cualquier cosa que requiera aquí cámaras, luces, bonito. Sí, no duden en llamar buscarlos por WhatsApp en es 55 1300 7524. Aquí en este estudio de grabación. Está en la zona pues vamos a decir que en la zona de satélite, y pues por buenos precios y buenas promociones, pues ustedes pueden venir a hacer aquí alguna grabación de video o grabación o sesión fotográfica. Tienen un green screen, tienen de 3 a 5 cámaras a su disposición, iluminación, todo listo para que ustedes puedan realizar cualquier tipo de grabación en este estudio. Aquí va a pasar la plequita con la información del estudio para que todos aquellos que quieran hacer incluso un podcast como este que estamos haciendo. Por cierto, saludos también a Somos Tribu Podcast, que también se graba en este estudio. Saludos Cuando las piedras hablan. Cuando las piedras hablan, que también Psicología para qué. Psicología para qué, que es otro de los que graban aquí en este estudio. Es la otra revista parte. Dreams. Revista Dreams también está grabando aquí. Hacia dónde vamos también graba en este estudio. Y de este lado, pues obviamente no utilizamos nosotros el green screen, porque la verdad es que porque es más cómodo el sillón. Sí, la verdad. Sí, también no tengo el presupuesto, sí, y no me alcanza para pagar el green screen. Entonces, pues dicen, bueno, está bien. No molestes a los que están en pantalla verde y graba tus cosas ahí en la sala. Sí, ahí en la sala. Bueno, quiero mandar saludos a la gente que estuvo pendiente de este programa de los restaurantes. A Octaviano García, saludos, que siempre está pendiente. Saludos, exacto. Muy buen dibujante. Muy buen dibujante y súper conversador. Sí. Muy chido de por acá. Alexandrovich nos cuenta que del Burger Boy había muchas leyendas urbanas. La más repetitiva era que sus hamburguesas estaban hechas de rata. Exacto. ¿Es rata hamburguesa? Incluso aparecieron playeras satíricas en donde estaba uno de esos animales en medio de 2 panes con el logotipo de Burger Boy. Pues seguramente sí. Si alguien tiene una foto o conserva alguna de esas playeras, háganoslo ver aquí en las redes sociales. Estaría con madre ver esa imagen. Exactamente. Saludos también a Eduardo Hernández Coronado, que nos recuerda que estaba el Villa Roma en Insurgentes, allá por y había una tenía varias sucursales. Villa Roma era de esos medio Popov, ¿no? Seguramente. Sí, ¿no? Y que tenía sucursales en Cuernavaca y en otros lados. También a Fernando Ramírez, que nos recuerda que estaba el Guillermo Hotel. Sí, ese también. El Guillermo Hotel también era famosón. Sí. Y era fifizón. Sí, ese sí era súper fifizón. Sí, me acuerdo. Así como que el Winston Churchill, güey. Sí. Que por cierto, saludos a mi tío Mario Pérez. Fue mesero muchos años del Winston Churchill. Y pues sí fue de los que como que le dio nostalgia que cerraran el Winston ahora. Y que lo peor que fue en la época de pandemia, ¿no? Sí, exacto. Sí fue. Exacto. Y que vaya, muchas de las actividades que hoy realiza mi tío, pues tienen que ver con todo lo que aprendió y las amistades que hizo en ese restaurante. Entonces él le tenía mucho cariño al Winston Churchill. Fíjate. Y luego, bueno, Alfredo Schultz también nos recuerda Showbiz. Que ese sí se nos pasó por completo. Caray. Porque bueno, pues fue de los primeros que hicieron estas ondas, ¿no? De los animatronics. Ajá. Y bueno, o sea, realmente la pizza era malísima. Sí. La comida era malísima.
Pero sí era una súper experiencia ir al Showbiz. O sea, la verdad es que sí... Sí, era una sí, especie era una de experiencia... espectáculo mientras comías, ¿no? O sea, era muy espectacular. Pues hasta para ir a las fiestas era bien bueno. Sí. O sea, hasta para ir a las fiestas era bien bueno. Muchas gracias a todos los que mencionamos, los que no hemos mencionado. Bueno, pues ahí los iremos mencionando. A Annette Cruz también, que nos escribió, nos dijo varios de sus opciones. A toda la gente que está viendo este podcast y que está recordando con nosotros, bueno, pues de verdad les agradecemos. Y hoy, pues teníamos, bueno, vean también el del Star Wars, que fue un especial, ahí un no canon, que bueno, está bastante bueno. Porque además yo no soy de mucho Star Wars, pero bueno, pues ahí salieron bastantes anécdotas. Y por ejemplo, mis memorias a mí de Star Wars me llegan de un punto a la actualidad. Y hay cosas que yo no viví que fue interesantísimo saber y que seguramente muchos de ustedes vivieron en esos tiempos. Sí, no, y aparte momentos. Si fueron fans, bueno, más, ¿no? O sea, como que sí... Esta onda de Star Wars es así de super fans. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de algo que, bueno, pues evidentemente en todas las infancias, en todos los momentos, en todos los años, en todas las épocas, pues siempre está ahí junto, ¿no? Juegos y juguetes. Exactamente. ¿no? Juegos y juguetes. Y bueno, órale, este güey ya se levantó y así de... Entonces, o sea, ni que nos patrocinara esta marca. No. Además, le quito la etiqueta para que veas. Es que en esto de los juegos y juguetes, pues sí ha habido como muchas coincidencias. O sea, muchas coincidencias de juegos que se siguen, pues ahora sí que de generación en generación. Sí. Y otros que definitivamente están desaparecidos por completo. Sí, o sea, definitivamente. O sea, que si uno llega y le dice al sobrino o al hijo o al nieto... ¿vamos a jugar bolillo? Sí, no, ni idea. ¿Sí te acuerdas que era el bolillo? Bolillo. Me suena, pero no me acuerdo. El bolillo eran 2 palos. Ajá. Que era una especie de stop. Ok. Pero realmente era pegándole un palo, ver hasta dónde llegaba el palo y pues ya el que más lejos llegaba era el que ganaba e imponía castigos. Ah, ok. Antes en nuestros tiempos, no sé si tú te acuerdas que los castigos se llamaban hijos. Sí, tenías un hijo. Ajá, exacto. Tenías y ya un te hijo. Lo marcaban. Y era bien manchado porque cuando ya tenías 5 hijos o algo así, era o sapearte o sea, era una maldad. Sí. Siempre era algo mal. No, yo creo que un sape una patada, güey. Sí, pues cualquiera de las dos. Sí, dos, ¿no? Pero también había otro ya más grandecitos que se llamaba Semana Inglesa. Ah, no, ese es otro tipo de juegos. Eso ya entra en otro. No. ¿Jugaste hoyos? Sí. Hoyos, por ejemplo, también era buenísimo, ¿no? O sea, pues no me acuerdo de la mecánica, pero cada quien hacía su hoyo y si caía la pelota en tu hoyo, sí. Tenías que perseguir a los demás para agarrarlos. Agarrarlos, sí. Y si no... A pelotazos, ¿no? Sí, si no lo conseguías, ahora tú tenías que ponerte para... Sí, tú tenías el lío, exactamente. Para lanzar la pelota y ese era como que... sí, exactamente. Era lo difícil porque normalmente, uno que... ahorita ya me veo como que con más forma, pero estaba extremadamente flaquito, entonces era muy chistoso que pues cuando me tocaba a mí, mis compas así súper atletas... Pues no, nunca los alcanzabas, nunca les pegabas, eran muy astutos. Y pues te quedabas ahí media hora. Sí. Pues aunque no lo creas, Beto, yo también era igual de flaco que tú. Inclusive, así como tú mandas tus saludos violentos, yo también mandaré a Alejandro Rábago donde quiera que te encuentres. Él fue mi buller en la primaria, en la Ciudad de México. Y me decía salchicha. Sí, la salchicha. Mamá lo dijo primero. Exactamente por lo largo y por lo flaco, ¿no? Ok. Y entonces lo mismo que dices, o sea, siempre era como un lío. O sea, nosotros todos estos juegos realmente no los jugábamos en la escuela. O sea, mi hermano y yo más bien íbamos a ver a mis primos a la unidad Plateros allá a la Ciudad de México. Y pues como en toda unidad habitacional, pues había un chorro de escuincles. Y entonces pues ibas aprendiendo como juegos. Sí, las dinámicas. Porque además éramos muchísimos. Entonces obviamente pues sí, o sea, por ejemplo jugar hoyo pues eran 50 contra 50, güey. Sí, o sea, sí era quemados, por ejemplo. Quemados era buenísimo. Sí, nosotros que somos una familia, fuimos una familia muy numerosa, o sea, me refiero a la familia de mi papá, son 10 hermanos.
Sí, no había tele. Literal, estamos hablando del 40 y tantos, 50 y algo, no había televisión. Ajá. Entonces, Se estaba acabando la guerra. Sí, de hecho sí, o sea... Todo era amor y paz, todo era sí, hipismo. sí. Era prehipismo. Sí, tengo tíos posguerra. Sí, Entonces, el asunto es que, pues que obviamente cuando empiezan a hacer familias, pues fuimos en ese tiempo, por lo menos éramos unos 19, 20 primos, porque llegamos ahorita ya hasta con los sobrinos, ¿no? Que de repente como que entre nos llevamos porque... Al ser tantas familias, pues de edades muy distantes entre los primos, entonces pues los primos más grandes pues tienen hijos y pues como que no están tan chiquitos, ¿no? Mis sobrinos más grandes. Entonces, pues, la familia era numerosa y a jugar a los quemados era súper divertido. Antes, para las personas que viven acá en la zona de Satélite, antes acá donde está el City Club, que por cierto antes era gigante y un día hablaremos de tiendas de autoservicio. El City Club. Ajá, ahí en Valle de los Pinos... City Club. Ajá. Ahí en Valle de los Pinos. La parte de atrás estaba descubierta y pasaba un río y no estaban terminadas todas las casas del fraccionamiento para el 89, 90. Sí, no estaban terminadas. Entonces había muchos baldíos también en esa zona. Sí, había casas que no estaban ocupadas. Inclusive Valle de los Pinos de este lado, sí había un terreno grande que hoy no sé qué es. No me acuerdo más bien. Del lado de la Casa del Sopas. Ajá, o sea, más hacia la primaria, ¿ubicas? Ajá. Más hacia allá. Ya. Había un terreno grande y ahí jugábamos guerras. Sí. O sea, porque sí tenía montañas y... O sea, era un terreno abierto, pero era como una L. O sea, sí daba una vuelta. Sí. Entonces, en ese jugábamos guerritas. Sí, de hecho, creo que es la última calle, creo que es Olmo. Es ahí donde hace la exacto. L. Sí, exacto. Ustedes nos corregirán si viven por allá por la zona. Sí, exacto. Pero ahí jugábamos guerritas. Sí, y nosotros ahí en Valle de los Pinos, que era así, atrásito de donde descargaban los camiones, ahí estaba la calle de Abedul. Ahí vivían antes mi abuela y mi tía. Y cuando hacíamos reuniones, pues éramos un chorro de primos. Y era, pues, que vamos a jugar entre todos. Porque desde el más grande hasta el más chico, pues, nos, organizábamos y queríamos estar como... Nos gustaba convivir juntos en esos tiempos, ¿no? A todos. Y jugar quemados era padrísimo. Sí, era una de las... Porque aparte, como eres gente de confianza, como era gente que veías cada 8 días, cada 15 días, o sea, si había un lazo muy cercano, pues de verdad era un juego divertido porque a veces te manchabas, sabías con quién mancharte y te manchabas a aventar la pelota y nada más veías como se le volteaba la espalda así de, ¡ah! Sí, sabías quién lloraba y quién no. Sí, claro. Entonces era bien divertido juegos como los de los quemados. Para los que no sepan, los quemados era un juego en el que... Tenía que haber 2 bolas. Sí. O sea, tenía que haber dos balones. Y 2 equipos. Ajá, y 2 equipos. El caso es que estaban, digamos, cada uno en un extremo. Ajá. Y entonces corrías y no te tenía que pegar la pelota. La pelota contraria. Exactamente. Si te pegaba, salías. Sí. Entonces, era un juego en el que, pues, poco a poquito se iba tornando disparejo el juego. Sí, porque sí. Y era bien divertido. De principio, pues, quemabas un montón, pero ya después quemar a los... Al final, sí, porque era... Cuando eran 5 contra 3, ya era... O ya el último. Último que ya estás nada más así como esquivando la bola y fintando. Era divertido ya cuando te tocaba esa última porque estabas fintando y podías aventarte 5 minutos así en el forcejeo de... Entonces era bastante divertido. Jugábamos ahí en ese momento el stop. El stop también. Que justo como no había no habían terminado, había mucho pedazo de tabique o de cal ya solidificada. Y lo usabas de ají. Ya marcábamos y hacíamos todo. Y ya declaro la guerra en contra de mi peor enemigo. ¿Qué es? Francia. Y ya, escogías tu país. Entonces tú tenías el nombre de tu país, declaraba la guerra, el que estaba, digamos, el que se había elegido en ese momento para que fuera el que declarara la guerra. Y entonces cuando decías el país... salían todos corriendo. Y entonces el país lo que tenía que hacer era ponerlo pie en el centro y decir stop. En ese momento se paraban todos. Y tenías que calcular cuántos pasos llegabas. Sí, cuántos pasos llegabas al que quisieras tú joder, ¿no? Y entonces,
pues ya, si llegabas en esos pasos, pero también no era el truco de que aventabas 7 pasos, porque nosotros lo hacíamos así, 7 pasos largos y 2 cortos Sí, claro. para Finlandia. Sí, claro. Y entonces ya te aventabas. Y si no eran 7 pasos de gallina con 2 de pollito. Ándale, sí, claro. Y ya, si sí llegabas, ya todos se regresaban. Ahora él declaraba la guerra, pero le ponías un hijo. Lo que decías, Sí, exacto. ya era un hijo. Y así y ya ibas haciendo los castigos al final cuando se juntaban los hijos. Que eran los años 80, o sea, Sí, digo, vamos los a años 80. recordar. Y entonces, pues muchas cosas eran, pues extremas, ¿no? O sea, yo también me acuerdo de aquella unidad, que se puso de moda hacer, los proyectiles estos con un popote, Buenísimo. una aguja, liga y obviamente un pasador que era el que servía como de gancho. Ajá. Y pues salía a disparar la cosa esa. proyectil. Y por lo general el proyectil ese era usado en árboles o paredes. Pero me acuerdo perfecto que una vez pues estaban tan... O sea, cada vez le metías como más construcción. Creatividad, Exacto. sí. Entonces me acuerdo que le pusimos peso al popote. Y, o sea, era así ya una arma blanca, güey. O sea, sí, ya. Y entonces la lanzamos y entró con tal impulso que no calculamos. Y se le incrustó un pelón aquí, a un señor pelón aquí, pero ni lo sintió. No. O sea, fue así de no manches. Y el señor siguió caminando así con su popote. Dijimos, no manches. Obviamente todos nos escondimos, evidentemente. Porque Claro, eso era lo... Iba a ser un show. Sí, ese no, señor. pero era súper divertido ese tipo de cosas, digamos, en Cuando las hacías en grupo, sí, claro. Y cuando la regabas o cuando hacías alguna travesura o te salía, sí, inconscientemente ajá. una travesura, ¡todos corran! Sí, era de Sí, escaparse. sí. O cuando llegabas y tocabas los timbres, Esa por era ejemplo. buenísima, esa era muy buenísima. bueno. Que te he de contar que yo antes iba, como les platicaba, iba mucho a Sonora y mi primo tenía un primo que todavía ya éramos adolescentes, güey, ya teníamos 15 años, 14 años, o sea, estábamos en otro pedo y saludos, mi buen Jesús, el Chicas. Y muy cagado porque de repente íbamos caminando acá nuestro rollo acá tratando de vernos. Pues sí, pues ya sabes que ya iban los 14 años y nada más para salir a caminar, güey, pues te perfumas, te vistes Sí, con claro. tus mejores garras y acá, ¿no? Por si sale un ligue, güey. A los 14. Sí, güey, así era, güey, así era la mamada. sí. Güey. Entonces, Sí. pues salíamos, estábamos acá y de repente nada, veíamos cómo se hacía en diagonal. No, cabrón, no. ¡Te corre! Era muy cagado porque venías ya en otro mood, ya no eras niño, güey, ya estás en otro. Y este güey lo hacía ya grandes, o sea, ya en otro pedo, güey. Y sí era de no mames, güey, o sea, te pasas de pendejo. Es que era bien bueno eso de tocar. Sí, lo de los timbres era una buenísimo. estupidez. Sí, Pero una sí era estupidez. bien bueno. Y por ejemplo, de esas O sea, te daba estupideces... mucha risa. ¿Cómo salía la persona? Sí. O sea, era muy estúpido. Sí, claro. A veces ni los veías porque corrías sí, tanto corrías que... tanto. O sea, ni alcanzabas a ver cuando salía la Que, persona. por ejemplo, cuando me pasó aquí en Valle, que sí lo llegamos a hacer aquí en Valle de los Pinos, casualmente bueno, era una zona hecha como para gente de bastante suficiente pudencia, entonces todos tenían carro. Y no 1, 2, ¿no? O hasta 3. Entonces, las calles llenas de carros. los coches. Entonces, Pues te escondías ahí. Pues sí, te escondías atrás de los coches y nada más te asomabas por las ventanas. Sí, claro. Y ya veo eso de la persona. Y ya, esa era toda la risa. Sí, esa era toda la diversión. Y fíjate que nosotros también ahí en Plateros teníamos otra estupidez también cuando decíamos vamos a los C, o sea, los edificios C, tenían elevador. Y entonces la onda de nosotros era irnos a atorar al elevador. O sea, esa era nuestra gran estupidez. O sea, estar atorados en el elevador por horas. Pero sí, o sea, pues a veces sí llegó así... Pues a pasar un rato, ¿no? Así 2 horas. Madre mía. Y nosotros jugando a que nos atorábamos ahí. O sea, digo, esos estaban fuera de la plática. O sea, no cualquier niño... No cualquiera tenía un acceso a un exacto. elevador tan libremente. Sí, exacto, ¿no? Y además a ser tan estúpido del coco como para hacer esas cosas. Sí, que digo, de grande hubieras querido jugar a quedarte en el elevador, por ejemplo, con Sí. Shields, güey. Sí, o sea, claro, ¿no? Pero bueno, o sea, de esos juegos, pues había miles. O sea, estaban... O sea, cuando tenías así como a la banda, o sea, como que cuando sí había mucha gente, pues sí había un montón de esos juegos. Kickball.
O sea, el kickball, que era béisbol pateando la pelota. Claro. Ese también era típico. Sí. O sea, era típico así cuando... O sea, porque también no tenías acceso a un bat y una buena pelota como para jugar bien béisbol. y además siempre estaban los riesgos de las ventanas. Sí. O sea, el béisbol era así como hiper mega prohibido por todo el mundo por las ventanas. Entonces era el kickball. O sea, era patear la pelota. Patear la pelota. Era un juego de béisbol, pero pues con una pelota suave, ¿no? O sea, de fútbol o de otra cosa. Sí, y definitivamente necesitabas tu guante, necesitabas tu pelota, necesitabas tu bate. Sí, era un como desmadre. Como más Y si jugabas en piso, güey, en piso de concreto, te raspabas. Güey, sí te raspabas muy te cabrón. raspabas cañón. Y bueno, ese también era uno de los que jugabas con la banda, ¿no? O sea, con mucha gente. Pero de repente también había juegos así como entre dos. O sea, como entre dos, digo, obviamente, pues no podemos dejar de lado las canicas. O sea, las canicas que yo jugué, o sea, las canicas que yo jugué, pues también eran hoyos. O sea, no era como los hoyos, los primeros que hablamos, sino más bien sí hacías tu hoyo y era como una especie de golf. O sea, que ibas así metiendo la canica. Sí, el famoso el chiraspelas, güey, ¿no? Que era ya alguien había anotado y lo que tenías que... Bueno, ya había quedado en un hoyo y tenías que sacarlo. ¿no? Y por lo general con las más pesadas. Sí, con las bombochas. Con las bombochas, exactamente. Y bueno, de las canicas, pues sí había muchas modalidades y había unos súper vagos, güey. Sí, o sea, sí había una gente... Porque por lo general las apuestas iban en función de las demás canicas. O sea, sí era como un rollo de, pues, quien pierda se queda las canicas del otro, ¿no? Sí. Ay, ¿cómo decían tú qué? Sí había muchas frases. Bueno, sí había muchas frases. Sí. Hay unas que... Sí, que después tomaron otra connotación. Ajá, exactamente. Por eso me estaba acordando de una de esas que era muy buena. Y que YouTube nos puede cancelar, pero bueno. Pero la cuestión es que, bueno, cuando jugaban así pocos, pues sí, canicas, ¿no? Ese era uno. Sí. También estaban los caminitos con canicas, no sé si te acuerdas. Sí. Que era así como ir abriendo caminos. O sea, eran como unas carreritas entre canicas. De ir. Ajá, de que ibas abriendo como el caminito y pues ya quien llegara a una meta, pues ya. Sí, ya ganaba. Ya ganaba, y se llevaba las canicas de los demás. Y estos juegos eran pues por lo general para los que tenían algún espacio de jardín, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso de la unidad, bueno, pues sí estaban las zonas verdes. Sí. Entonces, obviamente, teníamos un campote como para estar jugando todos estos de tierra, ¿no? También allí, otra vez volvemos. Es que, la verdad, parte de mi infancia con estos primos, pues sí, la verdad, la vivimos ahí en casa de mi abuela y mi tía, como que era en punto de reunión, sí, como dices, acá en Valle de los Pinos, entre Abedul y no me acuerdo cuál es la otra calle, hay había una canchita que tenía su cancha de básquetbol, voleibol, fútbol en medio, sí, tenía las tres cosas, a veces tenía los tubos para una red en medio, tenía sus porterías y tenía sus canastas. En la cancha, sí. Y alrededor pues era puro pastito y tierrita y ahí es donde jugábamos con las canicas. Sí, era razón. Bien divertido. Oye, ahorita que dices canicas, no sé, me salió, yo creo que más bien, sí, Google nos lee la mente. Y me salió, bueno, todas las redes sociales nos leen la mente y me salió un cuate que me graba un video y empieza a llamar a niños y trae en una mesita una tablita, trae una bolsita de canicas y en la otra un pase para el Free Fire. Y empieza a decirle a los niños, ¿qué quieres? ¿Un paquete de canicas o un pase para el Free Fire? Todos, o sea, no hubo uno que no. Todos se llevaron el pase del Free Fire. Pues sí, o sea, pues es que sí son otros tiempos. Ya todo cambió y muchos decían, pero fíjate que dudo que lo hayan jugado, pero muchos dicen, es que las canicas son muy aburridas. Pues es que más dudo mucho que hayan jugado alguna vez. Ajá, es que más bien exacto, o sea, es que sí las dinámicas son diferentes, o sea, este mundo cada vez se hace más individualista, ¿no? Entonces, obviamente, pues mientras menos, o sea, con menos convivas mejor. Y además también, pues también, o sea, el contexto, las condiciones, etcétera. Los papás quieren porque al final también es irónico, pero por ejemplo, pues en lugares como Plateros, en donde siempre habrá y seguirá habiendo niños, pues ya no juegan como antes, ¿no? O sea, ya no están ahí afuera. Inclusive hay un meme bien bueno, ¿no? Donde está
Bueno, pues los mismos Simpsons, ¿no? Así que están así de, pues por favor, salgan a jugar, ¿no? Sí. Descubran el mundo que hay afuera. Y pues obviamente para los niños nuevos, pues es así como de, no manches, o sea, yo no sabía que esto existía, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí cambian las dinámicas y entonces obviamente, pues sí, pues los juegos son muy diferentes. Por eso se les hacen aburridas las canicas, porque pues si juegan ellos solos canicas, pues qué flojera, sí, porque ¿no? fíjate que también, o sea, tiene mucho que ver también la manera en la que los papás te lo inculcan, claro. Sí, porque por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, mi papá me cuenta que fueron mucho de resortera. De hecho, ellos hacían, ya sabes, sus armas. Ajá. Y ellos vivían allá por Mixcoac. Vivían no es Alfonso XIII, al ladito de Alfonso XIII, ¿cómo se llama? Ay, bueno, el chiste es que vivían por allá, por aquellos lares. Y había una zona donde no había casas. Y y había unas aves y ellos iban y con resortera y pum, se las echaban y ya una vecina me platica que iba y se las preparaba, sí, las cocinaba y todo. No manches. Entonces, pues ellos iban a hacer todo ese rollo. Cuando yo ya tengo 5 o 6 años, mis papás nunca fueron de, por ejemplo, de comprarme o de ayudarme a hacer, por ejemplo, que la resortera. Uh-huh. Que la ballesta, ya ves que era una cruz la ballesta, de 2 palos, sí, claro. una corcholata con un clavo, una liga, claro. Y a tirar, más bien un clavo más bien, y armas letales. Y yo tenía otro primo. Las garbanceras. No manches, también eran mortales las garbanceras, sí. Entonces, todas esas cosas, yo no las tenía dentro de mi vida. En cambio, tuve un primo que era un año mayor que yo. Su papá es como 8 años mayor que el mío. Uh-huh. Y él sí hasta le ayudaba, le enseñó a fabricar la ballesta y era más fresón el asunto. O sea, ellos eran más fresones que yo. Uh-huh. Y ellos sí, o sea, él llegaba de repente con su ballesta, güey. O sea, llegaba con sus resorteras, güey. Bueno, es que también de esas armas mortales también había la de la escuela. O sea, la de la escuela era la jeringa gorda. Ok. Conectada a una pluma de esas big. O sea, pues, obviamente... sí, hacías vacío. ¡No! ¡Seas payaso! Sí, güey. Y obviamente, pues, ponías tu bolita de papel así con tu pluma. Y lo más chistoso es que mientras más corta... O sea, tú cortabas la pluma a la mitad. Mientras más corto fuera ese trancazo, salía con más potencia. Más... Sí, por el peso. No manches. O sea, esas cosas te dejaban morado. Sí. O sea, si te aventaban así buenos... O un buen macanazo de esos, sí te dejaba morado. Sí. O sea, sí era... Pues sí era una armita, ¿eh? O sea, por ejemplo, en los ojos y eso pues, se me hace que sí... No, sí debió... causaban... Sí debió de haber varias llamadas de la dirección a alumnos. No jueguen con esas cosas. Recuerden al niño, al niño que perdió un ojo por usar las escuadras como armas. ¿No te acuerdas? ¿Nunca te contaron eso? No. Así los maestros que te decían que cuidado con las escuadras. Porque no. El niño se había quedado sin un ojo. No, pero fíjate que fue chistoso en la escuela donde íbamos. Donde tú ya eras un señor y yo todavía era un niño. Uh-huh. En esa escuela... En 30 y 40. Ajá. Hubo no sé en qué clase... Y en qué libro, uno de los libros que llevábamos, hablaban de los viejos juegos y de los viejos juguetes que se armaban. Uh-huh. Y entonces de repente empezamos a hablar de eso. Y llevamos materiales, porque venía en el libro cómo hacer una garbancera, creo. Órale. Y ¿Garbancera era tu círculo del Durex? Obviamente. ¿Un globo? Sí, un globo. Y llenarlo de cinta. Sí, lo llenabas de cinta para que quedara bien amarrado el globo al aro. Durex, y ya agarrabas, obviamente, un garbanzo, ¿no? Hasta el nombre lo dice. Garbanzo, frijol, papelito, piedra, lo que fuera. Ya jalabas, soltabas y salía el proyectil disparado. Sí, disparadísimo. Ese, no sé cómo fue que apareció en un libro y al otro día estábamos haciendo garbanceras. Hicimos una bomba molotov. Sí, con una rama y una liga hicimos una resortera. O sea, empezamos a hacer esas armas que venían en el libro. Juguetitos. Sí, venían en el libro. Y solo fue en ese momento en el que yo estuve en contacto con este tipo de juguetes hechos a mano. Y estos juguetes que eran pues para
para No, pues es funcionaban que... como armas, es que, ¿no? por ejemplo, Niños. sí en... La cerbatana, que era la más... Pues sí, la de... ajá, Con, sí, con la pluma, le quitabas Sí, el tubito de la tinta, le metías un papelito normalmente lleno de tu saliva. Ajá, exactamente. Y Soplabas vámonos. y ¡puf! En el cabello de la niña. Sí, no, y quedaba obviamente pues la gente así batida Sí, de sí, tus sí. babas No, con papel. Sí, sí. O sea, sí quedabas batido. Sí. Y bueno, obviamente pues también pues sí había quien perfeccionaba estos artilugios. O sea, que les iba poniendo cada vez más... O sea, era como interesante eso, ¿no? O sea, como que experimentar qué más le podías poner para que... Sí, para que fuera más mejor, ¿no? rudo el proyectil, claro. Entonces sí me acuerdo, por ejemplo, de esas de la jeringa. No, o sea, había 1000 variantes. Así que si le ponías un hoyo acá y no sé qué. No, o sea, era una cosa era todo. hiper mega destructiva, ¿no? Inclusive también las garbanceras dependía mucho del grosor del globo. Ah, O sí, sea, también. mientras más delgadito fuera, era como Sí, más... lo jalabas más y salía más disparado. Era más Sí, disparado. claro. O sea, sí estaba así como muy, Sí, muy de cajón. Pero Hubo fíjate quien utilizaba, ¿te acuerdas del pepsilindro, no? De este vaso. Había quien usaba de cerbatana el popote, El que era de popote, plástico duro sí, y era claro. grande. Pues podías Sí, meter un sí, proyectil claro. más grande y... Sí, tienes toda la razón. mocos. Y bueno, en conjunto, pues las niñas en esa época, pues estaba el famosísimo resorte, ¿no? Ya, ese era un juegazo. El resorte, pues, digo, obviamente, pues quien quería ser empático con las niñas, pues también sabía jugar Te resorte, aprendías el ¿no? resorte, claro O sea, que te sí. aprendías como Sí, todos todo los el movimiento, pasos, ajá, exactamente. Y también había como diferentes tipos de juego de resorte, o sea, cuando eran 2 o cuando eran 3 o cuando era, inclusive hasta sí podías amarrar el resorte y jugar tú solo, ¿no? Así como, sí, como sí. Forever Alone. Ajá, o sea, ándale, sí, lo ponías en dos, pupitres o... Sí, en dos, pues ya ves que, había como barrotes ahí en la... Hubo un tiempo en el que había unos como tubos. Ah, tienes razón. Los ponías ahí. Sí, ya te y ahí ponías, amarrabas. Y ya lo ibas levantando hasta donde llegaba, porque... Sí. Porque sí, también se inventaban... No sé si se inventaban o así era el juego, o sea... Me llegó a tocar ver ya niñas... No, llegué a ver juegos de las niñas... Sí. Que ya traían... el resorte en el cuello. Sí, claro. Y ya nada más lo que hacían era tocarlo, ya no era brincar, era hacer como que ciertos movimientos con los brazos, con los para hombros. hacer el, sí, exacto. para hacer el juego. Beto, o sea, eso era parte de la regla, por sí, Dios. Se era... ve que no jugabas con las niñas. Pero sí, ese del resorte también no sé, era... Tuve una época en la que fui muy empático con las niñas y de repente desapareció ese resorte. Y dije, puta madre. Oh, qué la tostada. Pero bueno, ajá. Y obviamente, pues, de las niñas, pues sí también, pues eran menos, letales, vamos a llamarlo así. Pero, por ejemplo, pues la cuerda también era como muy seguido. Aunque de repente las hijas de la trompada, no sé si a ti te pasó, que te agarraban así con la cuerda y vas para abajo. No. Hijas de su madre. Eso era un peligro, carnal. Llegaron O sea, a utilizar sí. porque las cuerdas había unas muy suavecitas, muy delgaditas y eran pues era más fácil mover la cuerda, girarla y poder brincar sobre ella porque estaba ligerita, ¿no? Entonces esas a muchas no hacían daño. Pero salió un tipo de cuerda que estaba cubierta de un tubito de plástico transparente, bueno, es que no sé cómo decirlo, sí, como si fuera un popote sí, súper silicón. flexible, ándale, de silicón, era un tubito de silicón y era con lo que jugaban. Te la agarraban de a cinturonazo, güey. Sí, no, esa sí era letal. No sabes, ahí sí me tocó 2, 3 cinturonazos, dices, no inventes. Sí, a mí también. Ahí es cuando ahí es cuando me di cuenta que las mujeres se vuelven locas cuando tienen una riata. Sí, exactamente. Cerca, en sus manos. Sí, está cañón. Sí, porque a nosotros lo que nos hacían, como era pasto, pues sí, era como... Pues se acostumbraba las tacleadas y pues no había como tanto riesgo. Entonces, cuando llevaban su estúpida cuerda, pues te amarraban así como vaca y vas para abajo. ¡Sas! O sea, te amarraban así literal. Y no había forma de zafarte porque si hacías algún brinco o algo, pues te caías antes de que ella te jalara. O sea, le hacías el favor. Entonces sí, eran unas hijas de la tostada. Sí, con su cuerda. Eran canijas cuando se proponían serlo, sí, claro. Tenían también armas letales en las manos. Claro, o sea, claro. No era tan... los juegos que tenían, por ejemplo, los de manitas, ¿no? Los de... sí, exacto. Esos eran una cosa... Sí.
Que fíjate que... Que también en algún momento nos lo aprendimos. Sí, yo cuando estaba, muy chavito, cuando iba en la primaria, pues llega un momento ya como por quinto año en el que dices, ay, no, o sea, Ujú. eran otros tiempos, vayan a pensar algo. Mi hombría. Sí, mi hombría, exactamente, ¿no? Después, fíjate que pasó algo muy cagado, llego a la secu y como que las chicas les gustaba jugar mucho este juego, pero ya era extreme, o sea, no iban cancioncitas, pero era nada más ya llevar así el ritmo, pero... así, sí, así de... Sí. de No, cuando- era pero en chinga. Ajá. Y me acuerdo que un compañero... Eran raps. Sí, Se pero cantaban unos pinches raps. doble tempo acá bien cabrón. Marinero, que se fue a la mar. Sí, no, pero así, pero muy cabrón. Pero, o sea, no cantaban, o sea, ya no era el puro juego de manos, güey. Y entró un compa. Le entró a jugar desde el primer día de clases de la secu, güey. Y ahí Ajá. todavía no nos conocíamos nadie, pero le entró a jugar, güey. Y empieza a jugar y dije, no mames. O sea, el güey más bien se veía como que pinche gangsta, güey. Ujú. Porque le daba batalla a las morras, güey. Órale. Porque si era la misma velocidad y se aventaban minutos Ajá. en el juego. Y dije... Por aquí pasa un caballo con los "Sí, ojos al revés. será". Dije, "No mames". Y un día sí estaban así, dice, a ver, me dice una de mis compañeras, a ver, Juégale. vamos a- y me la aventé y dije, está chido. Güey, te ganas el respeto de las Sí, morras. güey. sí, Te sí. ganas el respeto. Sí, porque al final, pues, para ellas es un juego y, pues, obviamente, pues, el que es más chido, pues, es más chido, ¿no? Sí. Pero sí tenían varios cánticos así Ujú. de... El marinero de- que se fue a la mar. ¿Dónde está el caballo? Ese no me acuerdo. Por aquí pasa un caballo con los ojos al revés. No. Si me ese dices no me acuerdo. cuántos años tienes, no sé qué. No, Sí. había uno que era, ¿qué? Corona, cerveza, de media vuelta, la chiqui. No sé, güey. Sí había No, ese era varios. otro juego. Perdón. Pero también empezaron con estas payasadas, pon tu mano, con esta de... Hijo de su chingada. Hijo, mano, esa sí Sí. ardía. La Esa sí jugábamos ardía. diferente en la secu, ya los hombres. Era de... Bueno, porque ya lo tomabas, pero Sí. realmente el juego era con mujer. Sí. O sea, era entre mujeres Manitas calientes, y era... güey. Sí. Sí. Y era mortal, ¿eh? O sea, sí era... Mira, y nada más Sí, estaba sí. acidota. O sea, sí Con era de hombres, infarto. Sí, con hombres la hicimos así, güey. Era los pies juntos, las puntas de los pies juntos, bien parados, cabrón. Las manos así, güey. Y entonces era un asunto, va. Ajá. Y en una de esas, aventabas y el otro güey Sí, pues, se hacía iba. la y vas, güey, Sí, de sí, nalgas, sí. cabrón. Estaba bien chido el juego. Ese nos lo enseñó, fíjate, el maestro de educación física. Sí, siempre eran como los mortales, sí. esos cuates. Y, man. y ese juego estuvo estaba muy cagado. O sea, mientras lo dijimos, nosotros sí dijimos, obviamente, en nuestra hombría de niños de 11, Ajá, 12 años, ajá. güey. Era así de, ¿cómo vamos a jugar eso? Queda mi hombría Ujú. en riesgo, ¿no? Ujú. Y de repente nos ponen a jugar ese pedo. No, fue así de una divertida de toda la hora, güey, de educación física, güey. Sí, eran Sí. buenos. Pero bueno, por lo general esos de las manitas eran de las chavas. Ujú. Y ya después les dio también por estar haciendo de que era con una liga también. Ajá. Y que hacían así como varios entrelazados. Ujú. Y el asunto era que la otra persona desenlazara la liga. ese no lo- O sea, era como palillos chinos, pero Ajá, con ligas. pero con liga. Ajá, o sea, era una cosa así. Ya. Y también, pues de repente, o sea, pues eran las ligas Ujú. la materia prima del asunto. Ajá. De hecho, las ligas sí eran materia prima para muchos juegos, Sí. ¿eh? O sea, sí eran como, o sea, por ejemplo, cuando hacías los carritos estos de globo, Sí, claro. también todo era amarrado Sí, con ligas, sí, por con ejemplo. ligas, exactamente. Pero bueno, la otra vez que hablábamos de Chabelo, Ujú. pues de repente también había estas modas extrañas. Ajá. Digo modas extrañas porque pues la mercadotecnia jugaba un papel muy importante. Claro. Chabelo siempre jugó un papel hiper mega importante. Sí creaba la tendencia, de Exacto, cierta se manera. creaba la sí. tendencia. Entonces de repente era una temporada en donde todas las papelerías llegaba Duncan y te vendían el yoyo El Duncan. yo-yo, sí. Ya después las marcas como Coca-Cola, Coca-Cola, sí. hizo un montón de yoyos increíbles. Y un montón de torneos y un montón Ajá, de premios. Fue exacto. una chulada. Pero el güey. yoyo, pues sí. O sea, era de las primeras cosas que permeaban. Ujú. Inclusive,
de repente, pues en la primaria, pues sí veías así a los grandotes de sexto que todavía jugaban con el yoyo, ¿no? Ujú. O sea, tú decías, ay, no, pues ellos ya van en sexto, ya van Sí, a sí. estar hablando de ciencias unitarias y la física cuántica. Y no, o sea, pues sí No, jugaban yo con sé el yoyo. sí. Sí, exactamente. Entonces yo te la platiqué ese día de Chabelo, ¿no? O sea, tenía un compañero que se puso de moda igual también la temporada de yoyo. Ujú. Estoy hablando del 98, 99. Ujú. Como 98 Yo ya más estaba o menos. pensando en física sí, cuántica. 97, 98. Sí, pues, estás hablando de que tú ya te ibas al hard rock. Ah, ándale, yo ya iba güey. al hard rock. Sí, no, o sea, yo todavía no, güey. Al hard rock. Y güey, o sea, bien malote el vato. Y de repente un día uno de mis compañeros que se veía más morrito que yo, o sea, sí parecía un niño. Yo estaba alto, entonces no parecía tan morro, pero este güey sí, o sea, sí era como que tamaño promedio y se veía muy escuincle. Y pues llevó su yoyo, él sí todavía como que lo trataban muy como niño en su casa. Era un hijo de la chingada, güey. Pero llevaba su yoyo, ¿no? Entonces dice este cuate acá bien malandro, a ver, préstame tu yoyo. Y que empieza, güey, suertes y acá. Y Cámara. dices, cabrón. Y nos dice, güey, es que yo fui con Chabelo y gané, de hecho, con Chabelo. No mames, que nos lleva la foto, güey. Ahí estoy, cabrón. Vámonos. Y ya era un cuate como de 14, 15 años, como dices, Ajá, ¿no? sí, ya dices, barbado. Este güey ya está pensando en otras cosas, ¿no? Barbado. Sí, ándale. Sí, El buller pelo en perfecto. pecho, sí, exacto, el buller perfecto. Porque sí lo era. Y no, pero así lo tenía. Y entretenido con su yoyo. Y dices, güey, ese es el auténtico güey. O sea, el otro es como un mecanismo de defensa, ¿no? El ser buller, Sí, el verdadero es el hombre del yoyo. Sí, el decir voy a romper ahorita un vidrio y voy a sacar el estéreo del carro, güey. Es es nada más un mecanismo de defensa. Este es el verdadero, güey. Puta, lo conocí, qué bueno, güey. Sí. Pero pero sí, güey, o sea, oye, sí hoy. Llega ahorita algún morrito con un yoyo. Yo empiezo, güey, ¿no? Y empieza. Mi papá sí era de que me bueno, con yoyo. Paréntesis, es que eso también era típico. Sí. Güey. O sea, tú llegabas con tu indumentaria de moda. Ajá. Y el tío, el primo, o sea, todo aquel ya veterano. Ya la traían, sí. O sea, te daba 3 vueltas y de regreso, güey. O sea, sí te decía, no, a ver, presta, esto no es así. Sí. O sea, eso sí era sorprendente. O sea, como si iba de generación en generación. Y Fue pues de sí los había pocos. cracks. Sí, y sí había cracks. sí. Güey. O sea, sí había unas cosas que tú decías, no moncho. Sí, mi jefe era de los que Yo, eran por cracks. ejemplo, el yoyo nunca lo dominé. O sea, pues hacías el columpio y así Igual mismo tonterías. caso. El perrito, ¿no? Pero el trompo, ahí sí... please, bitch. Ahí sí en el trompo, yo fui un especialista en trompos. Inclusive... pues no nada más de los trucos. Yo también, de hecho, me faltan estos 2 dientes. ¿Por un trompo? No, sí, con un cabrón, güey. No. No, ese es otro tipo de trompo. No. Estos, igual, trompos Duncan, tenían un montón de variantes y las variantes sí pesaban en el... O sea, yo, por ejemplo... No, pero trompos... Discúlpame, pero trompos Premier, güey. Eran Premier, Sí, había Duncan, había... para yoyos, Duncan. Sí, Duncan. Para trompos, También Premier, para trompos, Aunque te digo, o sea, yo les hacía muchas modificaciones porque, por ejemplo, para que fuera más pesado, pues le metían papel o le metían cartón o eso. Yo le metí plastilina. Y entonces empecé... era buenísimo. Sí, empecé como a modular mi trompo, a ver qué tanto, qué tan poquito. Le compré punta de fierro. Oh, sí. Le compré de los aros. Eran unos aros como... Había unos de plástico y había otros aros como de silicón que sí, estaban... que eran más flexibles a la hora. Súper flexibles Sí. y amarraban súper bien el trompo. Las cuerdas había de 1000 tipos. porque podías jalar perfectamente para tensarlos. Las cuerdas había de 1000 tipos. O sea, yo tenía así mis trompos así de trofeo, güey, ya sabes. No, ahí sí para que veas. Sí. Inclusive ya cuando jugabas con... Pues ahora sí que con tromperos profesionales, el asunto era matar al trompo. Sí, o sea, eran guerras así. Entonces por eso tenía yo mi punta afilada de... Cuando te caía en la mano... Porque si no lo... Cuando te caía en la mano esa porquería... Quemaba horrible, te quemaba. Pero para combatir los otros trompos, era bien bueno. O sea, ese trompo yo sí me acuerdo que sí se hizo legendario... No nada más en Platero, sino también en mi escuela. Porque sí, ese sí estaba así súper medido. Y además...
pues sí, llegabas a entrar así a los concursillos así de locales, ¿no? Así de la papelería y eso. Sí. Y sí me llevé a decir 2 que 3 premiecillos por ahí. O sea, sí fui buen que trompero. los hacía justo Premier, o sea, Premier Ajá, sí exacto. llegaban como con así Sí, decanos. Ajá, que- pero también sí. había decanes, muchachas. Sí, no, me acuerdo, sí, bueno. pero por supuesto que me Bueno, acuerdo. es que Yo era más despierto. el presupuesto no llegaba al Estado de México, nada llegaba Pero si allá. aquí llegaban al Estado de México, acá en la papelería del Superama ahí Ay, fueron bueno, los se concursos. van a meter aquí las desnudaban con los ojos, güey. Bueno, está bien, te perdono. Pero sí, sí, los trompos sí se hicieron así pues de moda, ¿no? O sea, sí se puso de moda, sí, Sí. había un montón de tipos de trompos. Ujú. Y volvemos a lo mismo, o sea, eso a la gente grande como que le daba mucho gusto, o sea, como Sí, que sí era claro. el rollo de, o sea, el abuelo, Sí, así y ya como que llegamos era, a esa edad. Sí, exacto. Cuando Que- ves que tus hijos están jugando así con... Sí. Ay, mira Sí, qué mira, bueno. wow. Ajá. Que fíjate que ahorita que dices, yo igual en la casa de mis abuelos, que por cierto, las 2 personas que viven ahí vayan y ahí en la casa de mis abuelos siempre hubo un trompo de madera. Ajá. De los así súper Con antiguos, clavo. de los de artesanía con punta de clavo, su Ujú. cabecita así chiquitita. Ujú, ujú. Y te lo juro, o sea, ya cuando como dominaba un poquito más el trompo, o sea, te estoy hablando 9, 10 años tal vez. Lograste hacerlo rodar eso. Intenté, nunca pude. Es que es más difícil. Es más, o sea, a Sí. la hora de enrollarlo, Sí, se eso me es- salía es porque complicadísimo. no tiene precisamente esa... O sea, de cuenta, ya ves que estaban las 2 Sí, puntas están lisos. sí, Ajá. entonces aquí se detenía toda Sí, la cuerda. se te En va el yendo. trompo no, porque era plano y nada más salía un clavo, Ajá. que era la punta, güey. Entonces, nunca pude Yo sí bailar lo ese logré. trompo, nunca Yo sí pude. lo logré, pero sí era complicado. Sí. O sea, sí era un juego muy complicado. Así de esas veces que Ujú. pues estabas en esa moda y ibas a Teotihuacán y pues te comprabas Ajá, un trompo sí, la así artesanía, sí, claro. milenario. El juguete artesanal. Ajá, entonces sí, pues sí, o sea, sí llegué a tener trompos. O sea, porque te digo, sí tuve una colección importante de trompos, ¿eh? O sea, sí, pues sí tuve unos 50, yo creo. Oh, O sea, sí entrenaba yo para el trompo. Va. O sea, sí. Y bueno, pues ese de madera sí es complicado. Sí es complicado. sí O sea, es nunca complicado, no es- pude. Mi papá sí lo pudo bailar. Un tío que vive ahí, que por cierto va a ser ese tío, sí lo bailaba también. Ujú. Mi abuelo no era de los de jugar con el trompo, entonces él nunca lo vi bailar ese trompo, pero Ujú. sí era todo un... Sí, todo era un arte. fenómeno. Y había sí. también ahí en esa casa... Ujú. Y tío, y era una casa, pues, vamos a decirlo, muy moderna, o sea, como que eran cosas que de repente salieron, ¿no? Porque Ujú. teníamos nosotros, ahí los nietos, teníamos como 3 costales de juguetes, ¿no? Y eran Ujú. juguetes de entre 70 y finales de los 80s, o sea, Ujú. toda esa gama de juguetes, entonces no había mucha cosa vieja. Ok. Igual en el amueblado y todo, o sea, no era una Ujú. casa vieja, ¿no? Entonces, pues, apareció ahí de repente el trompo y también había un valero grandecito, o sea, era como de este tamaño. Esos O sea, también sí eran un cohete. y de verdad, solo una sola vez Ujú. pude ensartarlo. Una sola vez pude ensartar el valero y no pude hacer el capirucho nunca. Qué pena contigo. Nunca en la vida, nunca en la vida. De lo que te has perdido. No, ese capirucho sí. No, el capirucho del valero. Sí, el valero también era una ciencia. Ajá, también. O tener un valedor que... No, No, ya. Sí, el valero también era otra ciencia. Sí. Pero fíjate que el valero, pues no. O sea, como que no le entendí. O sea, sí lo llegué a ensartar varias veces. Pero, pues ya, o sea, después te Ya aburrías, se acababa ¿no? la magia. Sí, como que Sí, decías, sí, sí. ¿y luego qué? Todavía era más divertido las tacatacas. Ajá, y también era lo mismo, porque también ya Sí, cuando ya lo cuando dominabas, dominaba, ya era así de ya. Así de ya. Y bueno, pues obviamente dentro de estas tendencias, pues llegó a nuestra vida un álbum que a lo mejor no te vas a acordar, A ver. que se llamaba Tú y Yo. El álbum Tú y Yo era extremadamente cursi, o sea, pero Ok. extremadamente meloso. Ajá. Y eran puras estampitas de papel, así de unos venados abrazándose y diciendo, ay, te quiero. Ay, qué bonito. Y un bebé y otro bebé así de, ay, te quiero. O sea, eran así. Y eso habrá sido cuando yo estaba en primero de primaria. O sea, en 1985. 85, 86. Yo tenía un año. Y empezamos a jugar tapados.
Ok. Empezamos a jugar en la escuela, se empezó a hacer como muy frecuente. Ajá. En lugar de irte a la cancha de fútbol, te ibas al otro espacio, que era una plancha de cemento enorme. Ok. Y empezábamos a jugar tapados. Ajá. Se estaba perfeccionando. ¿Ya Oye, te acuerdas cuáles no me creas mucho y lo voy a poner aquí en la pantalla. son? Ajá. De estas calcomanías, de esas estampas. Todos los tuvimos, Beto. Sí, no, todos. yo no, pero tal vez mis papás, o sea, para cuando yo nací, mis papás tenían 23 y 21 años, o sea, Ajá. no eran tan grandes. Había una de unos zorrillitos, Ujú. estaban así zorrillita y zorrillito, sí. juntos, así mirándose, y mi papá un día en un restaurante le hizo el dibujo a mi mamá, y lo tienen en su álbum de fotos, de cuando se casaron. Y lo tiene ahí, Ricky y Lucero, dice. Sí. O sea, Ricky te digo Luce que... o algo así. Y ahí están. Y sí, A ver. wow. O sea, no vi los zorrillitos, pero sí Pero son sí están estas los... las- Sí, todas exactamente. las Estas son las de calcomanías. Te quiero yo. Sí, se llamaban Tú y Yo. Exactamente. Y bueno, la cuestión es que había muchas discrepancias de cómo se Ajá. jugaban los tapados. Ajá. Porque apenas estaba como este asunto. Y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en el caso de mi madre, Ajá. en sus tiempos, se ponía así como en filita las estampitas y no le hacías así, sino más bien le hacías así. Sí. Ajá, y entonces las que se volteaban pues ya eran tuyas, ¿no? Ujú. En mi caso no, o sea, en nuestro caso sí era... Pues, era como de semiapuesta, ¿no? Así de 3 contra 3, órale, Sí. va. Y entonces eran 3 tuyas, 3 de ese güey, 3 mías, ta, ta, ta. Y entonces pues era estarlas volteando, inclusive pues sí había así la técnica había varias técnicas, o sea, sí juntar las manos. Sí. O sea, te ibas haciendo más profesional. Sí, cuando yo iba, no se usaba el de una mano, era muy raro. Eran 2. Era con 2 manos. Sí, claro. Y había quienes lo hacían así. Sí, claro. Había quienes lo hacían así. ¿Quién cruzaba el dedo? Ajá, había quien lo hacía así. Sí, claro. Había quien preparaba bien perfectamente. Ujú. Y nada, se oía. Sí, exacto. Y con el puro aire. Con Sí, el puro aire que exacto, sale de aquí, exacto, te exacto. volteaba todo el bonche de... No, eran unos profesionales. O sea, yo aprendí a jugar con esas de Tú y Yo, pero en una siguiente etapa apareció otra colección, no me acuerdo muy bien de qué, era de Disney seguramente, y esas como que sí me interesaron, no, eran de Ok. Bugs Bunny. Ok, Eran ok. de Bugs Bunny y del cerdo y de Pato Lucas y o sea, era más bien de esa onda. Ujú, de Y Warner Brothers. ajá, de los Warner. Y también salió esa colección y pon tú que yo por accidente, por regalo, por lo que quieras, tenía 3. Ok. Y de repente me hice tan bueno que ya tenía así ya fajos, ¿no? O sea, sí ya era así como... Wow. Sí, ya sí. jugaba mis fajos. Nunca compré ninguna. O sea, sí era así como la vaguez de... Y me Ok. regresaba a la casa Ujú. a estar ensayando. Sí, O sea, sí, sí, a era practicar, claro, claro. Practicar. Y lo malo es que en mi barrio, o sea, pues, ni en Plateros ni acá en el barrio, nadie jugaba. Nadie le daba los No, tapados. o sea, ese sí fue nada más en la escuela. Porque sí, era muy de escuelas. Sí, Sí, sí. porque sí, pero también de repente otros sí se mimetizaban, o sea, porque me acuerdo de cuando entró el álbum de Juego Limpio, Ajá. de Barcel, ahí sí todo el mundo jugaba tapados, Ah, o ok. sea, en ese tiempo sí, en las calles, en todos lados sí, pero en ese tiempo, Bueno, pero es que el de Tú y Yo se compraban. sí, en las Es que esa es la papelerías. diferencia. Sí, o sea, sí. o comprabas las frituritas o comprabas Las las estampitas, estampas. Y claro. entonces, pues obviamente ya cuando viene el álbum de de Juego Limpio, ajá. con Barcel, pues obviamente te salían en Sí, los exacto. productos o los canjeabas o no sé cómo funcionaba. Sí, te salían las Ajá, bolsitas. te salían las bolsitas. Te salían Entonces, 3 estampitas. Fíjate, Entonces era más... fácil Sí. que las tuvieras. era Pero más sí, por accesible. ejemplo, sí me acuerdo que, o sea, que sí ahí había un desempate, Ujú. porque sí en la escuela sí jugábamos eso, Ujú. pero en el barrio, pues más bien ya empezábamos a jugar fútbol, o inclusive ya empezaba esta época de las patinetas. Ok. O sea, ya en Uy. los 87, 88. 87, 88. Ya ¿sabes? empezaba esta onda de las patinetas que eran carísimas. O sea, había como 2 gamas. Las profesionales, o sea, marcas como Santa Cruz, Vision Street, Ujú. Tony Hawk, Ujú. había un montón, Corey O'Brien.
Y pues obviamente las que te Las de vendían juguete. en Aurrera, ¿no? Las de juguete que yo tuve de esas. Ajá, yo también, pero fíjate bien chistoso porque yo lo mismo, o sea, empecé a enchular la de Aurrera. Ajá. O sea, le compré... había aquí en Satélite... Bueno, allá en Pericuapa... Creo que fue de los primeros puestos que pusieron en un bazar Ok, de de patinetas, de skates. skates muy profesionales. Y era de las pocas... Pero te estoy hablando de que... O sea, yo que siempre busqué una playera de Vision Streetwear. Que por cierto, Carlos Alanís, te mando un saludo. Tú tienes una gran playera de Vision Streetwear que la tienes conservadísima y te envidio bastante. Saludos a ese Pato. Sí, saludos, Pato. Conseguir, por ejemplo, esa playera de Vision Streetwear, o sea, te estoy hablando de que así para hoy, o sea, costaba 1,000 pesos. Ok. O sea, era una cosa Una muy cosa cara, extremadamente fuerísima cara, de sí. mi nivel, Sí, sí. fuerísima del nivel de mis papás. Y entonces, pues era complicado porque aquí, ¿sabes quién empezó a vender? O sea, no lo vas a creer. No. Quien empezó con lo de las patinetas fue una tiendita que estaba atrás de Plaza Satélite que se llamaba El Coco de los Maleteros. Ok. Que era ¿cómo se llamaba? El Coco de los Maleteros. Estaba ahí atrás de Plaza. Y vendían mochilas y maletas. Ok. Petacas las de Miguel. Ah, se sí, llamaba. para Petacas Ajá, las de Miguel. Sí, exacto. Así se llamaba. Petacas las de Miguel. Y entonces la onda es que el hijo puso así como en orilla un estante con cositas de la patineta y demás que no estaban tan carísimas como en Pericuapa. Ok. O sea, estaban caras, pero pues en 3, 4 domingos pues sí llegabas Sí, a ya comprar. armabas tú. Y me acuerdo perfecto que lo primero que compré fue una lija. O sea, Ok. porque las lijas de... las patinetas de Aurrera tenían la lija como partida. Sí, sí, sí. Y entonces eso, en mi pensar, pues se hacía ver más pato, ¿no? O sea, porque además empezaba también esa onda de... es que es pato, ¿no? O sea, como que sí esa Ya onda... era, ya la marca Patito. Sí, ya, exacto. Ya empezaba esa onda. Sí, sí, sí. Y entonces me acuerdo que sí mi patineta, o sea... Si le ponías la lija completa ya no se veía tan Sí, se veía más pro. A ver, paréntesis. Era de estas que fueron así muy ochenteras, que eran planas de adelante y con la nada más atrás. Con el freno. Ajá, exactamente. Ok, Y ya, redondas. sigamos. O sea, Ajá, sí, así redonda tal de cual. adelante y más plana de atrás. Redonda. O sea, como una tumba. O sea, como Sí, son las sí, sí, tumbas. sí. Así. Sí, sí, sí. Y entonces, las- pues sí, con la colita, ¿no? Y entonces le puse la lija completa. Ok. Y la estampita de Vision Streetwear. O sea, le hice el cuadradito. Y le puse en medio el Vision Ok. Streetwear. Subió un montón. O sea, subió así. ¡puf! Y ya después, dije, no, pues... o sea, bueno, le metí más cosas. Le metí así como unas franjitas laterales. Le metí trucks, le metí llantas. O sea, ya no Ok. una patineta. Ya. Sí, ya. Y después, pues se maltrataba mucho mi estampita. O sea que Ujú, sí, sí, está la pizarra, era ¿no? mi... Entonces la quité y entonces yo hice un símbolo de Yin Yang Ah, ok. y lo puse ahí. Puta, Y que era entonces- súper... pero estaba bien, o Sí, sea, se sí. veía súper bien porque pues traía toda la... Ujú. Imagínate el grado de bien Ujú. que yo acabé cambiando, porque además en Plateros eso era súper común, o sea, el trueque. Y acabé truequeando mi patineta de Aurrera hechiza del Yin Yang. Porque además también del otro lado también le hice yo Sí. algún dibujo, ¿no? Sí, O sea, sí. Y lo porque pinté, venía, y lo normalmente el barnicé. dibujo que venía arriba venía repetido Sí, abajo. exacto. Y Completo. entonces, hice algo simple porque Ajá. no soy gran dibujante. Y No lo eres. Alejandro, pues sí, me hizo unas víboras o algo así. No me acuerdo qué tenía abajo. Pero la cuestión es que quedó bien. O sea, y le echamos barniz. Y entonces, pues, se veía decente. Insisto, era de Aurrera. Pero en Plateros me la cambiaron por una Psycho Stick de Vision. No estaba nueva. O sea, ya estaba súper raspada. importa, güey. Y nada más me dieron la tabla. O sea, no me dieron ni trucks ni llantas. Ah, ya. Pero era Vision. O sea, ya no era así. O sea, o sea, esta ya tenía formita. Ajá. La madera era mucho más resistente. Tenía grafito en medio. No sabes. O sea, yo con mi Vision, con la Psycho Stick. O sea, sí me tardé mucho en usarla porque me tardé en comprarle los trucks, en comprarle las llantas, le puse gomas, intenté con un plumón así rehacer al Psycho Stick. Ajá. Nunca encontré las mismas pinturas porque la Psycho Stick era muy fluorescente. Ok. Entonces era lo que distinguía a esa patineta. patineta. Entonces nunca encontré las pinturas,
Pero con esa patineta, pues sí, hice muchos trucos. O sea, sí me volví ya era así, diferente. Porque es diferente completamente la sí, maniobra. Todo, sí, porque exactamente está pensada para hacer las maniobras. Ya era la de U, o sea, ya era la normal. Y entonces era yo la sensación acá de satélite, porque me cambiaron una Psycho Stick que no se encontraba tan fácilmente. Inclusive me acuerdo que teníamos un vecino de esos riquillos, pues que pues eran comerciantes y tenían chance de salir a los Estados Unidos y... O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de ese güey que el hermano era súper fan de Jordan. Entonces tenía un montón de cosas que solo iba a comprarlas a Chicago. O sea, aquí no había. O sea, inclusive había tenía uno de estos paneles que ponen bueno, en aquel tiempo lo tenían en Foot Locker. De Jordan, de su tamaño. Sí. Pues ese güey tenía varios, ¿no? O sea, los compraba en Estados Unidos, obviamente. Tenía su canasta, Jordan. O sea, todo lo tenía así. Y ese cuate, o sea, el hermano chico que se juntaba con nosotros, estaba igual en la onda de las patinetas. Y cuando vio mi Psycho Stick, dijo, no manches. Y jamás la encontró. O sea, jamás pudo tener su Psycho Stick. Lo más que llegó fue una Santa Cruz. Ok. Creo que la de la mano azul. Muy chida. Pero no estaba igual que la Psycho Stick. Inclusive la Psycho Stick estaba más chiquita. O sea, sí, todas eran largas. Esta estaba chiquita. Y por eso maniobrabas bien. Sí, claro. O sea, sí llegué a hacer algunos truquillos ahí, 2, 3 interesantes. Pero bueno, o sea, y nunca me partí el coco, ¿eh? En la patineta sí, para que veas. Nunca me fue mal. Sí, fíjate que me pasó a mí, obviamente, un día, creo que los Reyes me trajeron una patineta esas, como dices, ¿no? Esas de la Herrera. Como las llantas estaban duritas, ¿no? Los trucks estaban medios... Pues hasta los valeros están chafísimas. Sí, todo Mira, estaba esas muy patinetas, chafa. Inclusive si les cambiabas los puros valeros, ya ya te daban un poquito. Muchísimo. Sí, entonces, pues, como que era, pues, nada de experiencia, ¿no? Digo, para mí era lo máximo en ese momento. Hasta que un día voy a la casa de unos primos que ya tenían más años, que habían comprado patineta, que ya tenían patineta. Igual era del mismo, nada más que la mía traía las Tortugas Ninja y la de ellos traía una impresión de Bruce Lee. Okay. Y era azul la patineta con ruedas como blancas, pero no eran blancas así blancas, era como... No sé, como un color crema. Y el caso es que le digo, vi la patineta, préstamela. Y ahí te rompiste el ajo. Sí, le doy el primero y me voy de nalgas. Están unas llantas. Sí. Unas rueditas súper poca madre, güey. Ya empecé a ver, la veo por atrás y digo, no manches, o sea, nada que ver con la mía. Yo, por ejemplo, a mi patineta, la Vision, sí le puse slime balls. Y esas eran caras, porque además eran transparentes fosforescentes. O sea, esas eran, o sea, estaban chidísimas. Sí, las y o sea, mi patineta sí fue algo serio, pero además chistoso porque mi hermano no se clavó tanto y él sí siguió con su patineta de Herrera y sí hacía trucos, o sea, sí. Pero como que no. O sea, como que no se enganchó en el rollo de lo patito o no patito. Sí. O sea, como que no. Y a él más bien él usaba más la patineta como avalancha. O sea, más bien así como para velocidades. Sí. Y yo más bien para los trucos. Y ya después me sirvió de medio de transporte. O sea, ya después, aunque las calles de pues todo México, o sea, están imposibles para la patineta. Entonces, pues ya opté por la bicicleta. O sea, y ya fue como que ya el cambio de la patineta a la bicicleta. Y eso fue, pues sí, fue en los 80s, 88, 89. Y el cambio a la bicicleta, o sea, como que sí fue obligado. Ya era el pretexto porque ya empezabas a ver a las vecinitas también jugando de tu misma edad. Sí. Entonces ya era... o sea, ya era como, voy a andar en bicicleta, pues sí, para ver morras. Sí, claro. O para ver a la pandilla, porque también, pues sí, era el pretexto, ¿no? O sea, como que salir y andar ahí. Sí, ahí estar con la palomilla. Ajá, exactamente. Y chistoso porque más o menos me pasó lo mismo con la bicicleta que con la patineta. O sea, empecé como a tener más afición por el asunto, pues ser como más FX, ¿no? O sea, de tener la bicicleta más acá, pues sí nos íbamos a las montañas y hacíamos trucos y eso. Y le empecé a hacer más así, más pues truquera, ¿no? Ajá. Y me empecé a clavar
también en esos de los trucos de la bici. Sí, de la bici. Le reforzaba como El cuadro. los cuadros. Yo le pinté varias veces el cuadro. Los rines. O sea, sí la tenía. Sí, le metías. Sí, porque sí, la bicicleta pues como que era... Se nota, ¿no? En tu salsa a la calle se nota que... Era tu libertad. Sí, que era ese... Pues te daba... Sí, te daba precisamente la libertad. Era la libertad. Podías moverte aquí, allá, sí. puedes hacer varias cosas. Aunque te he de platicar que cuando llegamos aquí... Bueno, desde antes, ¿no? Desde que vivíamos en Azcapotzalco, como que a mí no me daban la libertad de salir. De salir, o sea, no. O sea, yo de niño aquí en la colonia no salí. O sea, yo vivía a espaldas, justamente espaldas de esta propiedad. Yo vivía exactamente a espaldas. Y a la jefa la conocí apenas, la conocí años después de la escuela, que llegó. O sea, yo no salía para nada, no conocía a nadie de aquí. De hecho, por eso fue que para mi papá fue una buena inversión el Nintendo. Porque decía, güey, juegas, te diviertes y no sales de la casa, güey. No estás en riesgo, ¿no? Y bueno, es que era una cosa de... Es que eran 10 años de diferencia. Sí, o sea sí era muy diferente 89 que 99. Sí, no, y estoy hablando tal vez del 92, 93. Okay. O sea, no estoy hablando... O sea, estoy hablando todavía de principios de los 90, ¿no? No, para 96 yo ya salía con la bicla, ¿no? Pero para esos tiempos era... O sea, como que era mi papá decir, no, pues mi hijo va a crecer y se va a volver un borracho. Eso pasó. Nosotros... O sea, crecí, me volví un borracho. Sí. Eso pasó. Saliera o no saliera, güey. Exacto, o sea, sin la bicicleta o con la bicicleta. No, y más bien sí, nosotros nos dio mucha libertad porque, por ejemplo, empezamos a conocer los otros barrios, ¿no? O sea, ya te atrevías a cruzar como el puente, ya te ibas de este lado, o sea, ya conocías San Andrés, Valle de los Pinos, Santa Mónica, ya te ibas un poquito más hacia el otro Santa Mónica. Ajá. O sea, ya sí la bici nos dio libertad a los 12, 13 años. Sí. Ah, no, sí, claro, definitivamente. O sea, pero de más chavito, pues sí, a mí me tocaba, por ejemplo, nos íbamos hacíamos muchas fiestas en estas áreas. No sé si ubicas en Chapultepec, donde está la estatua de Washington. Por ahí una fuente, hay una como glorieta dentro de todo este bosque de Chapultepec. Ahí nos íbamos mucho, entonces nos llevábamos las bicicletas y pues la mayoría de los primos íbamos a rodar, pero el asunto es que, neta, o sea, yo estaba tan despegado de la calle, de la rodada, que los primos de repente agarraban su desmadre, porque era el momento de están ahí los papás echando su desmadre, güey, sí, vámonos, tú te soltabas, perder, claro. Pero yo llegó un momento en el que ya no me voy a alejar. Porque no sé cómo voy a regresar, no conozco, no sé. O sea, era un pedo, ¿no? Y fíjate pero que sí era bien divertido. Era en Naucali. O sea, Naucali, en la pista del Naucali. Después era la de la bicla. Sí, después nos llevaban, mis papás me llevaban aquí a la pista de la bicicleta, me llevaban a la pista. Y la bronca es que, fíjate, yo tenía una bici, y te estoy hablando que tenía 5 o 6 años. Una bici negra, Barracuda era la marca de la bici. Y era una bici, pues como de estas ahorita, ¿no? De las cholas, que no traen frenos trae de atrás, sí, pues esas son las BMX. Ajá. Y el pedo era que se amarran. Entonces ibas acá bien chido en la pista y de repente necesitabas bajar velocidad, le hacías para atrás y madres, salías volando. Yo fíjate que cada ratito llegué a salir volando de todos estos frenones. No, yo fíjate que tampoco en la bicicleta me caí. O sea, me acabé cayendo en la alberca. O sea, hazme favor. O sea, la única vez que me caí fue a los 40 y tantos en la alberca. Yo, por ejemplo, con la BMX, Para los que no sepan, ahora camina con Amado Tomillo. Amado Tomillo, búsquenlo. Sí, exactamente. Ajá. Ya soy como Amado Tomillo. No siempre, pero sí. Pero la onda es que sí, como tenían ese freno, pues no manches, o sea, era quemar llanta. Tenías que saberte la suerte, güey, sí, para poder derrapar tu... Pero yo tenía 5 años, güey. Bueno, sí, yo ya estaba más grande, pero de todos modos, aparte veías los trucos. No teníamos YouTube, pero había una revista que se llamaba La Bicicleta y entonces te ponían así trucos así como foto 1, foto 2. Ajá, ok. Y entonces ahí las copiaba y llantas, no manches, o sea, quemé un buen. Hay por aquí un señor que es bicicletero, sí lo debes de conocer en la colonia. Es bicicletero de toda la vida. Todavía está por ahí. Ese señor tenía su puesto en Superama,
Ok. En el túnel de Superama, donde antes había puestitos. Ahí tenía el don, la bicicletera. Y bueno, yo le compraba así... O sea, yo era un cliente así súper asiduo. O sea, le compraba Sí, llantas, cámaras, de los rayos, de estas cosas para que se agarrara también. Guantes, protectores de sillas. Wow. No, o sea, no. Mi bicicleta también estaba hecha así Wow. De hecho, no sé si te acuerdas Para todos aquellos jóvenes que han visto la película de E.T., lo que ven ahí de cómo están preparados los morrillos es real. Güey. Sí, no, y no sé si te acuerdas que Alejandro siempre decía que yo tenía esa mala afición de que cuando me gustaba una afición, o sea, sí era como de comprar todo, ¿no? O sea, Y sí, con la bici así fue. O sea, le compré todo a mi bici. Nunca le faltó nada, nunca le falló nada, los frenos. O sea, todo siempre estuvo impecable. Y ya después, un poquito más grandes, con esa bici, pues sí nos íbamos hasta la Presa Madín. ¡Ay, o sea, güey! de Santa Mónica a la Presa Madín y de regreso. La subida. Y nos íbamos exactamente por el rollo, o sea, para ir haciendo trucos y, o sea, sí le pegábamos bien cañón. ¿Sabes a qué le saqué? Tengo unos primos que vivían porque pues ya son grandes y uno de ellos ya se fue a vivir a Querétaro. Vivían aquí abajo en Las Rosas. Ubicas al ladito de la Electra. Antes de llegar a la Electra son Las Rosas. Sí. Entonces están para allá abajo. Y y él se venía acá a subirse de donde está el deportivo. Ajá. Y a aventarse la bajadota del deportivo, güey. Sí, pero esa así estaba chinga, buena. Güey. Sí, esa estaba... Bueno, Una vez lo acompañé. Esa no me fui en bici, esa más bien la caminaba a pie. Sí. Y todo por el rollo de ver a una muchacha ok. caminando, así con zapato acá. Ok. Así blacito. O sea, zapato blacito Sí, acá. entonces te caminabas. No, esa subida sí era mortal. Sí, no, entonces... Aparte de todo, yo no entiendo, o sea, qué afición, o sea... La estupidez del adolescente, o sea, venía matándome y a la mitad prendía un cigarro para aguantar más. O sea, hazme favor. O sea, pero bueno. Eso se hace normalmente. No, sí. Pero sí esa subida pero sí este cuate sí agarra la subía y la subía por otro lado, o sea, no la subía de ahí mismo, por el deportivo, sino... Sí, la calle de atrás. Tenía otra zona que era más que no ligerita. había... y aparte no había tanto tránsito. Yo también me iba por esa caminando. Sí. Y entonces ya agarraba y se bajaba en chinga por la del deportivo. Y yo, la neta, un día lo acompañé y no. Sí, nunca pude. Muy cañón. Nunca pude. Yo sí le saqué. Y yo ya tenía una bici más. Ya de velocidades, ya traía frenos acá. Lo único que sí me ponía de cajón eran las rodilleras. O sea, como que siempre las rodillas eran así mi coco. Y sí traía unas rodilleras, pues como de concha, no muy... O sea, no resaltaban tanto. O sea, no parecía que trajera yo nada. Pero sí traía mis rodilleras siempre. Sí, o sea, es así no vaya. Y fíjate que... No vayas haciendo. Sí, no, y afortunadamente nunca me caí. O sea, sí, de veras, nunca me caí. Sí hice trucos así que decías, ¡ay, usted sí se va a matar! Pero no, afortunadamente no. Hasta los 40 y tantos en una alberca. Fue cuando caí. Pero así sí, pasa. pero sí eran como muchos rollos de calle, de estar afuera con la banda, o sea, como que sí, inclusive lo que te digo, o sea, ya cuando era el pretexto de la bicicleta, pues empezabas ya también a jugar niños y niñas, ¿no? O sea, como que ya era un rollo de, pues estamos todos acá en la cuadra y había mucha calle, había pocos coches, había poco peligro, pues ahí estaban todos cuidándote, ¿no? Sí. O sea, como que todos eran otros tiempos. Sí, definitivamente fíjate, sí eran otros fíjate tiempos. que eso yo no lo viví aquí, pero otra vez la burra al trigo. Cada que iba allá al norte, como que ya tenía mi grupito de gente con la que me juntaba, que algunos eran primos de mi primo y algunos amigos de ellas, ¿no? Y y entonces, pues yo ya como que me juntaba en esas bolitas, entonces me iba y ya tenía como que... Y justamente era eso. A veces los vatos estábamos en un pedo, las morras en otro, pero siempre estábamos en el mismo grupo. Juntos, sí, claro. Y había momentos en los que sí ya estábamos todos juntos, platicando cualquier babosada, jugando cualquier madre, Te voy a contar una anécdota de la bicicleta, o sea, del pretexto de la bicicleta, solo para ya cerrar el programa, porque ya, evidentemente, ya estamos en tiempo, ya lo dicta mi garganta. Sí, ya. La bicicleta, fíjate lo que pasó con la dichosa bicicleta.
Ya estábamos por ahí del 90 y... ¿Qué sería? 93, 92. Y sale este grupito de niñas cantantes, Jeans. Ok. Y ensayaban junto a la casa. Ujú. O sea, ensayaban ahí en Autosirvent. Y entonces, pues estaban bonitas, la verdad. Siguen estando. Bueno, siguen estando, señoras, con todo respeto. Y la cuestión es que, pues obviamente, hacía la bandita que estábamos ahí, era de, güey, ¿cómo nos colamos esa madre, no? O sea, porque pues, estaban bonitas, güey. Entonces era así como de... Y entonces siempre pasábamos en las bicicletas, pues, a estar como desde afuera viendo todo el show. Ajá. Hasta que un día mandamos saludos donde quiera que te encuentres, Gilberto. Híjole, hermano, pues así son los niños, güey. Y entonces un día, pues Gilberto no era muy hábil con la bicicleta, ¿no? Entonces pasamos por ahí, lo empujamos, no me acuerdo quién fue el que lo empujó. No seas cabrón. Y cayó en las piedras porque Autosirvent está lleno de tesontle, güey. No. Y entonces cayó así en las piedras y no manches, sí se abrió la rodilla. No, ma. Y en 2 segundos, o sea, obviamente huimos, ¿no? Sí, sí. Pero en 2 segundos salieron las Jeans a arropar al Gilberto, ¿no? No. Entonces dijimos, ya, es que ese era el pretexto. O sea, que Gilberto sí, fuera entonces el anzuelo. y ya... Ajá, ¡Ay, exactamente. perros! Y entonces, ¿cómo conocimos a Jeans? Pues así. ¿Qué te pasó, Gilbertito, amigo? Ven, te presto mi hombro para que llores. Ay. ¿Cómo te llamas, amiga? Así fue como conocimos a las Jeans. Y las Jeans. Pero no sabes todavía- quiénes somos, Pero cabrón. todavía estamos hablando de cuando estaba Tabata, Litzy, Ajá. Patty y Angie. O sea... Litzy. Así, o sea, estábamos súper escuincles Sí. todos. Pero sí, eso fue uno de los beneficios de la bicicleta. O sea, que pasábamos por ahí, pues Poder- era de... poder interactuar algún día con las Jeans, Sí. güey. Gilberto, No, de man. veras, perdóname, yo no te empujé. Bueno, hubo otra también donde persiguieron a Gilberto, Ajá. también unas niñas bien rudas. Saludos, donde quiera que se encuentren, sí eran 2 mujeres de cuidado. También de nuestra edad, ¿no? O sea, también. Ujú. Pero no me acuerdo Gilberto qué hizo. O sea, hizo algún improperio. Ajá. Y se enojó esta chamaquita y se fueron correteando de las Margaritas hasta Valle de los Pinos. No. Y se Eso es un alcanzaron. buen tramote. Tramote. No inventes. Y se fue por las callecitas ahí súper... Y no, este cuate traía frenos, Gilberto. Y esta niña lo empuja y nada más oímos como los frenos así en toda la puerta. Y así, no manches, esta tipa está loca, man. Saludos. Tú te debes de acordar. No voy a decir tu nombre, pero tú te debes de acordar. Hoy es directora de un kinder así muy... Ya sabes, muy... Normalmente la gente que Acá fue... yo no hice nada. Sí, sí. No, pero era una hija la muy... Sí, normalmente los bullers de sí, aquellas se convierten épocas o se convierten en así los super es más, se convierten en pastores cristianos, Sí. güey. O jalan en una gasolinera, Sí, sí. güey. Así. No, bueno, pues esta Sí, niña güey. sí se pasó, pero sí, Gilberto No, sí siempre no, fue man. una carne de cañón, muy cañón. Pero se divertía mucho también con Ok. nosotros, porque al final, yo creo que si eso no hubiera O pasado... sea, se no- beneficiaba de... Sí, claro, porque, Ok. porque no hubiera conocido a nadie si no hubiera sido por nosotros, porque Sí, sí, también sí, claro. es la verdad. O Ujú. sea, él era un niño que ni dejaban salir. Y lo dejaban salir porque iba con nosotros. Sí, o sea, pasaba, imagínate sí. qué ironía. O sea, su mamá Sí, lo dejaba los salir más, con nosotros. los más hijos de Sí, no manches, los más manchados. Pero es que además también era más chico, mucho más chico Ok. que nosotros. Entonces, bueno. Pero sí, saludos a todo el barrio, a toda la gente. Saludos a la clica ese. Sí, no, muy, muy buenos. No hemos llegado a los juguetes. Bueno, No, la no hemos patineta, llegado. la patineta ya era Ya un era, juguete. es que- la es que- patineta y la bici. O sea, sí. Sí, aunque sí eran unos juguetes. es que también funcionaron como herramienta, entonces tienen esa doble... Ajá, esa tienen doble esa doble función, connotación porque sí. sí. También la patineta pues sí servía de transporte. O sea, la verdad es que sí, por ejemplo, cuando me mandaban hasta el gigante sí me iban en la patineta Sí, pues y sí. llegabas bien rápido. Sí, fíjate que ahorita que me acordé, ahorita que volviste a mencionar patineta y me acordé que mi patineta tenía una dibujo de las tortugas ninja. Ujú. Yo le pedí a los Reyes una patineta de las Tortugas Ninja. Ajá. Que era una patineta que salió, que traía una especial. hélice, Sí, sí, era sí. verde con amarillo y Pero traía esas ni así. servían. No, pero era el juguete y estaba muy morro, tendría Ajá. 7 años yo creo.
Y pues quería la vez. Entonces, pues, los reyes dijeron, ay, mira, ahí hay una patineta Pues con sí. un dibujo de las tortugas ninja, vamos a Pues es que no llevar. explicas bien, Beto. O sea, no eran tus Santa Clauses. Bueno, eran, tanto así. O más bien no eran tus reyes. Sí. Eran... el problema es que no especificabas. Tanto así que sí hubo 1 o 2 años que dibujé en la carta cómo era lo que quería, güey. O sea, sí llegó a yo pasar. también. Sí, yo también. Llegó a pasar. Lo admito. Yo también dibujé y hice planos, hice instructivos, Sí, o sea, sí Sí. tenías que aclarar ciertas cosas. Cuando ya dije Caballeros del Zodiaco, perfecto. Nada más que ahí Santa Claus sí se pasó de lanza, güey, porque yo soy de signo... Los bootlegs. Soy de signo Libra, no, güey. Ah. O sea, original, bandai ¿Sí? y todo acá bien chingón. Pero ya lo platicaré más a fondo en la siguiente emisión. Pero llega acá bien chingón. Yo soy signo Libra y bla, bla, bla. Y te compró el Aries. Piscis, güey. Oh, Que aparte Piscis es representado por un caballero llamado Afrodita, que era más ¿cómo decirlo? No es andrógino, ¿cómo decirlo? Pues sí. Sí, más andrógino que la chingada. Ajá. Cabello color esmeralda, Ay, pues labios pintados, güey, un lunarcito aquí, Qué güey. machista opresor. Con una flor, una rosa en la boca, Eres güey. un machista opresor. Sí, pues, güey, tenía 8 años, era un maldito machista opresor. Está bien, güey, piensen lo que quieran, pero tenía 8 años y era otro México, otra ideología, cosas bien distintas. Pues sí. Pero fue así de, no. O sea, Ajá. pero al final, güey, amé la figura, güey. O sea, la figura estaba poca madre, güey. Pues sí. A jugar. Ya después me trajeron, sí, ya tuve mi signo libre y la chingada, varias cosas, pero sí, ya platicaremos de eso, pero sí. Pero vamos como Esa en orden. confusión, Vamos sí. como en orden. O sea, eso es lo que está bien. Vamos como en orden. Sí, porque hay vamos- todavía en medio, o sea, hay todavía en medio varios, de escuela. O sea, Sí. varios juegos así como de Sí, escuela. sí. Todavía nos Sí, falta. pues falta. Nosotros nos tocó, nosotros vimos nacer el furor de los tazos. De los tazos, pero todavía Ah. después. O Sí, sea, todavía ya después. sí. después todavía hay juegos. Saluda, Sí, Simón. Juegos de. Saluda. Saluda a toda la gente. ahí Hay en- juegos de la primaria, ahorita no me acuerdo mucho. Por ejemplo, jugábamos tochito, güey, con los suéteres de la escuela. Coleadas. Las coleadas, güey. Hay un juego que se llamaba Viuda, que ese lo jugaba más bien yo allá en la playa, güey. Que estaba muy chido, ya te lo explicaré, posteriormente. Pero sí era bien, era bien divertido ese juego. Y obviamente era el de las parejitas. Entonces estaba bien chido eso. Bueno, de parejitas te digo que sí. O sea, y todos estábamos morros, güey. O sea, teníamos 10 años. Yo fui asaltado en uno de esos juegos o ¿De sea, parejitas? a mí me abusaron de mí Sí me platicaste. en ya lo uno de esos platicarás. juegos, ya lo No, platicaremos. pero ese ya está más avanzado que la viuda. La viuda era Sí. algo súper inocente, güey. Ay, niñas, yo no sé por qué están tan avanzadas, pero bueno. Sí, las niñas... Uno pensando en patineta de... Sí, no, a las niñas les, ¿cómo se llama? Les prende la hormona más Sí, rápido, no. güey. Sí, definitivamente. Pues un saludo a todos los que nos escuchan. Recuerden ponerse en contacto con nosotros, escriban lo que opinan en los comentarios, compartan este video, pues vean todo lo que nos acordamos. No somos expertos en el tema, no somos vintage, no somos coleccionistas, pero pues sí nos acordamos de muchas cosas. O sea, tenemos eso en común, Beto y yo, que pues nos acordamos de muchos detalles de aquellas épocas que, bueno, pues obviamente compartimos con ustedes, pues para que también se acuerden, para que también nos compartan, pues sobre todo de qué se acuerdan ustedes. Sí, claro. Y bueno, pues hacer una comunidad pues informal de en 30 y 40. Sí, de en 30 y cuarentones que, vaya, está... En 30 y 40. En 30 y cuarentones que de verdad, o sea, pues está bien divertido de repente acordarse de las Pues sí. locuras que uno hacía, de los trágame tierra que le pasaban, de todas estas cosas es bien divertido. Bueno, sí, vamos a tener que hacer un programa de los Trágame De los Tierras. trágame tierra eran una Sí, cosa sí. bien, que te da risa hoy, Sí, pero en ese sí. momento querías desaparecer de la faz de la Sí, tierra. sí.
Entonces, la verdad es divertido recordar. Es lo único que queda al final al paso del tiempo, en el momento que creces, que cambian tu vida, tus cosas, tus intereses y demás. Lo único que queda son estos recuerdos y el haber vivido en las épocas en las que nos tocó vivir, creo yo. Es lo único que nos quede, con lo que nos vamos, yo creo, y yendo de este mundo, pues contentos, porque vivimos muchas experiencias, ¿no? Y yo creo que yo le platicaba, de hecho, mi papá vive muchas experiencias, es otra generación muy diferente, y justamente hoy le platicaba, porque ya nos hablamos, hoy le platicaba que deberá de escribir un libro, o sea, de verdad tiene tantas vivencias y tantas cosas que pasó desde muy chavo, y tanto, y con él, con su generación, pues vienen muchísimos cambios en la sociedad, nosotros en la mismos, humanidad, en todo. O sea, nosotros mismos el cambio que hubo de la tarjeta a la Datel, es más, de los 20 centavos, sí, del teléfono de hasta Rosetta, el celular. Sí. Yo un día les contaré mi primera experiencia con el internet, o sea, eso, y estamos hablando del 92, güey, 93, o sea, sí fue así. Inclusive antes, un poquito antes, tuve ahí unas experiencias con ese asunto diabólico del internet. O sea, sí, son varias cosas. Son vivencias que pues, te sorprenden, ¿no? Y que no se imaginarían estas generaciones, pues que siempre hubo un principio, que de todo hay un principio, ¿no? Y así como a nosotros nos sorprendió que nuestros padres nos dijeran, es que este fue el principio de tal cosa, y dices, pero pues esto es tan normal. Sí, pero hubo un principio en algún momento de la vida. Sí, exacto. Es impresionante. Entonces, pues es bien padre platicar de todo esto, ¿no? Y entonces yo le decía eso a mi papá y le digo, güey, o sea, tienes muchas experiencias por platicar. En nuestro caso, pues tenemos muchas experiencias que van de la mano con todas estas cosas que muchos han vivido en esta comunidad de 30 y cuarentones. Sí, definitivamente lo han vivido, ¿no? Y podrán estar de acuerdo con muchas y podrán enriquecer nuestras experiencias con sus propias experiencias. Exacto. Entonces está bien divertido, ¿no? Pues muy bien, pues vámonos. Beto, ¿dónde nos contactan? Nos contactan en el grupo de 30 y 40 en Facebook con esta portada. Vamos a buscar hacer otra portada nueva porque ya sabes, ya llevamos 10 episodios el día de hoy. Ya son 10 episodios, vamos a cambiar la portadita, igual la portada del grupo. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de CRN Media. Debajo de los videos pueden escribir lo que quieran. Vamos a tener tenemos Reels, tenemos TikTok, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos todas las redes sociales como CRN Media MX. Ahí nos pueden localizar en cualquiera de las redes sociales para que platiquen, sugieran. Llame y platiquen con nosotros. Sí, ándale, aguántame el corte. Y pues ahí pueden escribirnos y ahora sí que seguir contándonos sus experiencias. Exactamente. Yo soy Rafa Martínez. Yo soy Alberto Cerón y nos vemos en la próxima de Ella es Simón. Y nos vemos en la próxima de En 30 y 40.